Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente presente aquí con todos ustedes en este domingo que por la misericordia de Dios nos permite tener 10 de septiembre del año 2023. Vamos a iniciar, hermanos, ya que hemos sido bendecidos y hemos tenido la oportunidad, el privilegio de ser bendecidos a través de la alabanza, de alabar a Dios, de exaltar su nombre, porque Él es digno. Ha llegado el momento de poder abrir la palabra de Dios, estudiarla y ver qué es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Antes de iniciar, vamos a cerrar brevemente nuestros ojos, a encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Amado Padre, santificado seas tú, Señor. Hoy rogamos que venga a nosotros tu reino, Padre, y se haga tu voluntad aquí, en este lugar, como también lo es en el cielo, Señor. Amén. Hoy danos el pan de cada día, Señor. Hoy háblanos a través de tu palabra, Señor. Hoy no queremos, Señor, oír la voz de un hombre, Señor, o los consejos o sabiduría de un hombre, Señor. Hoy queremos oír tu voz. Amén. Hoy queremos abrir tu palabra y escucharla, Señor. Hoy queremos que tú, a través del Espíritu Santo, nos puedas guiar a toda verdad, Señor. Amén. Oh, amado Padre, hoy háblame, hoy háblanos personalmente a cada uno. Que tu palabra traspase el corazón de las personas que están aquí presentes. Amén. Que tu palabra, Señor, perfore sus vidas, Señor. Y amado Dios, cuánto te pongo aún en tus manos, Señor, mi vida, Padre. Siervo inútil soy delante de ti, Señor. Y únicamente, Padre, ruego que seas tú hablando a través de mí para tu gloria, amado Dios. Tuyo es el poder y toda la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a dar paso, mis hermanos, ahora sí, al estudio bíblico de esta tarde. Romanos, capítulo 3, versículo 11. Me gustaría pedir nuevamente el favor a alguno de los presentes que estén aquí, que en este momento pueda ponerse de pie y leer en voz alta y fuerte el versículo 10 y 11 de Romanos capítulo 3, para dar comienzo con la lectura y el estudio de la palabra de Dios de esta tarde. Adelante, hermana. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Amén. Muchas gracias. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y estamos leyendo desde el versículo 10 para poder de alguna forma recapitular y entender de alguna forma el contexto de lo que se nos está hablando aquí. Porque el versículo 10 lo estudiamos la semana pasada, cuando Dios nos dice, está escrito, no hay justo ni aún uno. Y necesitamos entender ese primer punto para posteriormente entender lo que hoy vamos a estudiar en el versículo 11, cuando Dios nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos, es perfecta. Y lo que tenemos aquí es esa afirmación de la culpa y corrupción de toda la humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Porque hace 15 días que tuvimos oportunidad de dar una breve introducción a esto, vimos el versículo 9, cuando hablamos acerca de ¿acaso somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ya hemos denunciado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí es reafirmar esa culpa y corrupción que hay en toda la humanidad.
Hoy no podemos de alguna forma, tú y yo, hacernos a un lado o querer ser exentos de culpa, porque en realidad tanto tú y como yo hemos pecado. Y toda la humanidad está bajo pecado. Y esto es algo que no es nuevo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 nos dice la palabra de Dios, aún desde tiempo antiguo, a través del rey Salomón, escribiendo Eclesiastés, nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre que haga lo bueno y que nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay hombre que haga lo bueno y no hay hombre que nunca peque. Esta no es una idea, hermanos, que tenía nada más el apóstol Pablo y que nada más tenemos escrita en Romanos. Es una idea que viene desde el tiempo antiguo. Es una idea que está presente desde el tiempo de Adán y Eva, después de haber pecado contra Dios. Que el hombre es malo por naturaleza. Y lo que tenemos aquí, mis hermanos, del versículo 10 al versículo 18, es un fragmento de la Biblia que nos está citando otras partes de la Biblia, y de alguna forma es una forma de demostrar la validez de lo que se había dicho anteriormente. Por ejemplo, en el versículo 9 nos dice que todos están bajo pecado, y a lo mejor podemos oírlo y podemos leerlo y podemos decir: bueno, no suena del todo cierto. Pero cuando vemos en el versículo 10 que nos dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, veneno hay en su boca, sus pies se apresuran a derramar sangre. Ahora entendemos a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que todos están bajo pecado. Los versículos del 10 al 18 son para reafirmar esa culpa que hay en el hombre, esa maldad natural que hay en el hombre. Estos versículos reflejan el carácter de la naturaleza humana, porque todos los seres humanos en su estado natural son pecadores. Creemos en la depravación total del hombre, en la corrupción radical de la humanidad, porque la Biblia lo enseña, porque aquí se está enfatizando la absoluta pecaminosidad humana y la depravación y condenación del mundo. Y entendimos la semana pasada que no hay justo ni uno. Esto es importante entenderlo hoy, porque la palabra de Dios nos lo deja muy en claro. No hay justo, no hay quien sea justo en esta tierra. La única persona verdaderamente justa que ha pisado esta tierra por sus propios atributos ha sido Cristo. No ha habido otro justo fuera de Él. No ha habido quien haga justicia de una forma tan certera y eficaz como lo hizo Cristo. Porque aún tus obras de justicia, tus mejores obras de justicia y las mías delante de Dios son trapos de inmundicia delante del Señor. No hay justo ni aún uno. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 11. Nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como es bastante claro en el versículo 11, vamos a dividir este versículo en dos partes. Primero vamos a entender a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que no hay quien entienda. Y después vamos a comprender a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que no hay nadie que busque a Dios. Y a partir de esto vamos a lograr entender aún mayor por qué es que no hay justo ni uno y por qué es que todos estamos bajo pecado. Pero es necesario recordar un detalle muy importante. Que cuando tú y yo leemos el versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si tú ves desde el versículo 10, es importante recordar un detalle. Que el versículo 10 inicia diciendo como está escrito. Ya lo hemos hablado antes. Que muchas veces los autores del Nuevo Testamento agarran textos del Antiguo Testamento y los citan y los mencionan en sus cartas, en los libros, en diferentes partes. Y eso lo llamamos intertextualidad. Pablo citando el Antiguo Testamento, lo cual es una interpretación infalible de la Escritura. Y siempre empieza de esta manera, ¿no? Como está escrito. Como también lo tenemos en varias partes de las cartas del Nuevo Testamento que dice: como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y eso es Habacuc capítulo 2, versículo 14.
De la misma forma, cuando nos está diciendo aquí como está escrito, involucra versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y todos esos versículos están en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿En dónde? Salmos 14, versículos del 1 al 3. Y Salmos 53, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos para poder darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Salmos 14, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, y ustedes me disculparán, yo estoy leyendo aquí en mis manos la versión Biblia de las Américas. Aquí ustedes tienen Reina Valera 1960. Ambas son versiones excelentes de la Biblia, pero si encuentran alguna variación, hermanos, esa es la causa. Salmos 14:1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Vamos a Salmos 53, versículos del 1 al 3, para poder ver igual de dónde está sacando Pablo las palabras que le impregna en Romanos 3. Dice, Salmos 53, versículos del 1 al 3, el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es ahí de donde el apóstol Pablo está tomando las palabras que estamos leyendo hoy en nuestro estudio bíblico que hoy nos corresponde de Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y si tú te das cuenta, algo curioso en el Antiguo Testamento, tanto en el Salmo 14 como en el Salmo 53, es que lo pone de alguna forma como un planteamiento de que Dios miró desde los cielos para ver si había alguien que comprendía, para ver si había alguien que entendiera, para ver si hay alguien que lo buscaba. Y como tal no nos da la respuesta el Salmo literalmente, pero ve la interpretación que está dando Pablo. Pablo no lo está poniendo como a ver si alguien entiende, a ver si alguien busca. Él está dando la interpretación. No hubo quien entendiera y no hay. No hubo quien buscara a Dios y no lo hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos con este primer punto. No hay quien entienda. Esta primera parte del versículo 11 nos enseña que no había, al menos en los tiempos que Pablo está escribiendo esta carta y aún en nuestros tiempos, no había ni una sola persona comprensiva entre ellos. El hombre es una criatura, mi amado hermano, que se cree sabia y comprensiva. Como hombres solemos creernos inteligentes, sabios, que todo lo sabemos, que somos de las cosas creadas en la tierra la cosa más inteligente que hay, la cosa más comprensible que hay, los más razonables que existen. Solemos creernos sabios. Aunque seamos ignorantes en muchos temas, aunque haya gente mucho más estudiosa que nosotros y que tenga una preparación mejor que la nuestra, como seres humanos solemos creer que somos sabios y comprensivos, aunque la realidad es que nacemos siendo ignorantes. Nacemos siendo ignorantes. Nacemos en ignorancia. Es cierto que el ser humano no ha perdido, y hago énfasis en la palabra no, el ser humano no ha perdido la facultad natural del entendimiento.
Es cierto que el pecado, como lo vimos la semana pasada, entendiendo ese pecado original de la forma correcta, entendiendo que por el pecado de uno, los muchos, los todos fueron constituidos pecadores, es cierto, el pecado nos ha corrompido de una manera total, pero no ha corrompido nuestro entendimiento acerca de lo natural, en el sentido de que somos personas razonables. Como seres humanos somos intelectuales. Es cierto, tenemos una capacidad de razonar, de analizar las cosas, de examinar las cosas. Es cierto que no hemos perdido como humanos por el pecado la facultad natural del entendimiento, como un animal que no tiene ningún entendimiento humano en términos bíblicos. Porque cierto que hay muchos animales que tienen cierto grado de inteligencia, pero ningún animal tiene un razonamiento como el que tú y yo tenemos. El pecado no eliminó esta facultad natural de nosotros, pero debe admitirse que los hombres naturales tienen alguna comprensión de las cosas naturales, de las cosas civiles, de las cosas morales, pero no tienen ningún entendimiento acerca de las cosas espirituales. Sí, el hombre puede tener entendimiento con respecto a física, a matemáticas, a química, a cómo funciona la sociedad, a cómo funcionan las leyes, a cómo funciona la familia. El hombre puede tener entendimiento acerca de muchas cosas, pero con respecto a las cosas espirituales, el hombre no tiene ningún entendimiento, ningún conocimiento espiritual de quién es Dios y acerca de Dios. Pablo nos dice eso en Corintios. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Para él es una locura, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermanos, puede tener mucho conocimiento sobre muchos temas, pero sobre las cosas espirituales es necesario que hoy entiendas que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano creado tiene entendimiento de las cosas espirituales. Naturalmente no tenemos ningún entendimiento acerca de las cosas espirituales. Yo tengo un par de familiares que son personas muy cultas, que durante toda su vida han estudiado demasiado, han leído demasiado, y puedes hablarles de cualquier tema, y ellos tienen tema de conversación de todos los que quieras y más. Y ellos te dan fechas, te dan sucesos, te dan características, te dan todo lo que tú quieras, saben mucho. Pero aunque quisieran, no podrían entender las cosas espirituales. Porque el ser humano no tiene la capacidad de poder entender a Dios y quién es Dios. Puedes saber mucho hoy tú, amado. Puedes tener mucho más conocimiento del que yo tengo, o de que cualquiera de nosotros aquí presentes tiene. Pero naturalmente, tú no entiendes nada acerca de Dios. Sí, a lo mejor sabes que Dios es real y Dios existe, pero no entiendes las cosas espirituales. Y una prueba de que no entiendes es de que tu vida sigue siendo la misma desde hace años atrás. Porque si entendieras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Eres libre? No has entendido el Evangelio. ¿Y sabes qué es lo importante de resaltar aquí? Que ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros te vamos a lograr hacer entender. Solo Dios. No hay quien entienda. El ser humano no conoce verdaderamente el camino de la salvación a Cristo, no tiene ninguna experiencia con respecto al Espíritu Santo, no tiene ningún conocimiento experimental de las doctrinas del Evangelio. Ningún hombre puede entender por sí mismo, por la mera fuerza de la razón y la luz de la naturaleza, ningún hombre puede entender nada con respecto al espiritual. Nada. No podemos comprenderlos, ni siquiera aquellos que somos cristianos plenamente. Yo soy salvado por la gracia de Cristo, soy un hombre nacido de nuevo, mi naturaleza ha sido transformada por Dios a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, y ya no soy hombre natural, ahora soy un hombre espiritual. Pero aunque tengo esa característica por la pura gracia de Dios, ni siquiera nosotros los que somos creyentes comprendemos en su totalidad las cosas espirituales.
No podemos comprender con nuestra mente quién es Dios. Romanos 11 nos dice quién, profundidad de las riquezas de la gloria de Dios. Cuán insondeables son sus juicios, e inescrutables todos sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién le podrá decir cómo hacer las cosas? Así el hombre más convertido por Dios y más preparado en las Escrituras te va a decir a ciencia exacta que no conoce todo acerca de Dios. Porque Dios es infinito. Amén. No tiene fin. No tiene medida. No tiene capacidad. No hay forma de contener el conocimiento de Dios en nuestra mente. No la hay. ¿Y por qué el hombre no entiende las cosas espirituales? La culpa está en la corrupción del entendimiento, mis amados. De un entendimiento que está cegado, de un entendimiento que está depravado, de un entendimiento que está corrompido por el pecado. Nuestra mente, natural y humanamente, está entenebrecida. No poseemos un conocimiento adecuado de Dios mismo, ni del aspecto de su justicia divina. No somos justos, como dice el versículo 10, no hay justo ni uno, no somos justos porque para empezar ni siquiera entendemos humanamente lo que es la justicia divina. No entendemos lo que es la justicia de Dios. No comprendemos las cosas espirituales. ¿Cómo vamos a ser justos si ni siquiera entendemos lo que es ser justos? Si ni siquiera entendemos lo que es la justicia de Dios. Y eso se debe a la corrupción que hay en nuestro entendimiento, en nuestras mentes. Aún los creyentes, dice Romanos 12:2, necesitamos estar renovando nuestro entendimiento para que Dios siga transformando nuestras vidas. Y no hay transformación ni renovación si no es por medio del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Pero podemos leer la palabra de Dios como todos hoy aquí en esta mañana y no entender. Porque, como Jesús dijo, este pueblo ve, pero en realidad no están viendo nada. Oyen, pero no escuchan. Porque necesitamos que Dios primero venga a transformar nuestras vidas. Amén. No hay ser humano alguno que entienda. No lo hay. No hay ser humano que por su propia capacidad de razonamiento entienda. Sería más fácil que yo pudiera explicarles, mis amados hermanos, cómo funciona la fisiología de un órgano del cuerpo, y a lo mejor sería más fácil que pudiéramos hoy todos entender eso, que poder entender lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra dice que no hay quien entienda las cosas espirituales. No hay hombre alguno que pueda entender las cosas espirituales registradas en la palabra de Dios y dadas por su propia boca, porque el ser humano, al estar corrompido por el pecado y la maldad, su entendimiento también lo está. Romanos 1 nos dice esto: profesando ser sabios, creyéndolo saber todo, creyéndolo conocer todo, se hicieron necios, y su perverso corazón fue entenebrecido. Y Dios nos entregó una mente reprobada. Es la culpa y la corrupción del pecado la que hace que el hombre no pueda entender las cosas espirituales. Y tú me vas a poder entender muy bien. Porque cuando le hablas a otros que no conocen del amor de Dios, les hablas lo que la palabra de Dios dice, para ellos les es locura. Les es extraño, no lo entienden, no lo comprenden, no les entra en su mente, porque para empezar no pueden entender. Solamente Dios, transformando sus vidas, puede hacer que entiendan. Entendiendo este primer punto, no hay quien entienda. Pasemos al siguiente punto de este versículo 11, que nos dice la palabra de Dios: no hay quien busque a Dios. Y vamos a detenernos un poco más aquí en esta segunda parte del versículo 11, porque creo que es algo que necesitamos dejar hoy en día muy claro.
Que esta palabra que nos dice aquí, no hay quien busque a Dios, nos está diciendo que no hay nadie que tenga alguna consideración hacia Dios o algún deseo que vaya en pos de Él. No hay quien busque a Dios. La mente carnal, que ya entendimos que tampoco entiende a Dios, la mente carnal está tan lejos de buscar a Dios que en realidad, fuera de buscar a Dios, somos enemigos de Dios. En nuestro estado natural, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de que cualquier persona fuera salva, era enemiga de Dios. Nuestra mente está tan lejos de buscar a Dios que en realidad somos enemigos de Dios. Y nuestras vidas están sometidas y esclavizadas al pecado. Lo hemos hablado en domingos pasados. Que muchas veces solemos pensar como hombres en un estado natural que somos libres de hacer lo que queramos, que somos libres de hacer lo que se nos plazca. La realidad es que no, porque cuando tú haces lo que quieres y cuando tú haces lo que se te place, lo único que haces es pecar, y no lo haces porque quieres, lo haces porque eres esclavo del pecado. Todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y esta frase, mis amados hermanos, de nadie busca a Dios, que tenemos aquí en Romanos 3:11, no es popular en los cristianos de hoy en día. Y hago énfasis en no. Esta frase, registrada en la Biblia, no es una frase humana, es la palabra de Dios. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, no es popular entre los cristianos de hoy en día. Te puedo asegurar que en algún momento has escuchado a cualquier persona decir, yo no sé cuántas veces lo he oído a lo largo de mi vida, mi amigo no es cristiano, pero está buscando a Dios. Mi familia no es cristiana, pero está buscando de Dios. Mi esposo no es cristiano, pero busca de Dios. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia está enseñándonos en Romanos 3:11. No es de que mi amigo es cristiano, no es cristiano, pero está buscando de Dios. No está buscando de Dios. Mi familia no está buscando de Dios, porque no hay quien busque a Dios. No podemos interpretarlo de otra forma y decir, es que es metafórico, es una alegoría. No, ahí literalmente está escrito, no hay quien busque a Dios. Y esto está también escrito en Salmos 14, en Salmos 53, entonces no hay para dónde irnos. No hay quien busque a Dios. No hay quien esté buscando de Dios. No hay quien busque verdaderamente a Dios. ¿Por qué creemos entonces en eso? ¿Por qué solemos decir, no es cristiano, pero está buscando? No es creyente, pero está buscando. ¿Por qué solemos decirlo si la Biblia es bastante clara al respecto y nos está diciendo, no hay quien busque a Dios? Es cierto que la Biblia varias veces nos dice que busquemos de Dios. Por ejemplo, Jesús decía, ¿no? Llama y se te abrirá, pide y se te dará, busca y hallarás. Igual el profeta antiguo nos decía, buscad a Jehová en tanto que está cercano, llámenlo. ¿Por qué entonces la Biblia nos dice en unas partes que no hay quien busque a Dios y en otras partes nos dice que lo busquemos? Como ¿por qué Dios diría algo? ¿Por qué Dios diría que lo busquemos si en realidad nadie busca de Dios? Es una explicación bastante simple, hermanos. Nos queda muy claro algo y hoy tenemos que enfatizarlo, que no hay ser humano que busque a Dios. Y a lo mejor tú podrías preguntarte, entonces, ¿qué hacemos todos aquí? ¿A qué venimos, no? ¿Por qué estamos congregados en este lugar? Buscar a Dios es algo que comienza en la conversión, pero no acaba ahí. Buscar a Dios es algo que comienza cuando Dios viene a salvar nuestras vidas, pero no termina en ese punto. Las personas no buscan a Dios. Las personas no buscan naturalmente a Dios hasta que vienen a Cristo. Esa es la realidad de las cosas, que ningún ser humano busca a Dios hasta que viene a Cristo. Lo que la Biblia nos enseña, en cambio, es que tú y yo somos fugitivos.
Toda la vida, lejos de Dios, nos las pasamos huyendo de Dios, escondiéndonos de Dios, escapando de Dios, tal como lo hizo Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios y no lo buscaron. No fueron a ver dónde estaba Dios, no fueron a llamarlo, no fueron a buscarlo, no fueron a invocar su nombre. Adán y Eva fueron y huyeron. Fueron y se escondieron. Trataron de escapar de la presencia de Dios. De la misma forma es el hombre. No hay quien busque a Dios. Lo único que hacemos como hombres es huir, es escapar, es ser fugitivos de Dios. Porque sabemos que hemos pecado y hemos pecado contra Él y sabemos que hay culpa sobre nosotros y lo único que hacemos es evadirnos. Una característica muy importante del hombre es que en vez de afrontar las situaciones solemos evitarlas, huir de ellas, escapar de ellas. Y esto aplica en el pecado. El hombre no busca a Dios, huimos de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y ciertamente es necesario recalcar que es cierto, el hombre busca los beneficios de Dios, pero no desean a Dios. El hombre muchas veces busca a Dios, ¿para qué? Para que tenga trabajo. Busco a Dios para que me vaya bien. Busco a Dios para sacar un 10 en el examen. Busco a Dios para que mi enfermedad se sane. Busco a Dios para que mis problemas con mi familia se resuelvan. Busco a Dios para que este malestar en mi cuerpo se termine. Busco a Dios para que esta tristeza que hay en mí momentánea se pueda escapar un rato. La gente busca a Dios para obtener los beneficios de Dios, pero no les interesa quién es Dios. Y cuando sus problemas se acaban, cuando sus problemas terminan, los ves sentados aquí. ¿Los ves buscando a Dios? Nadie busca a Dios. Nadie. Como en el tiempo antiguo, Jesús alimentó a una multitud. Les dio de comer. Estaban cansados, estaban hambrientos, venían de lejos. Jesús en su amor los vio como ovejas sin pastor y no quería que se desmayaran en el camino y les dio de comer. Después Jesús se fue y la gente iba tras él, no porque buscaran a Jesús, no les interesaba quién era Cristo, querían que les volviera a dar de comer, querían que los volviera a sanar, querían los beneficios de Dios, mas no querían a Dios. Jesús los reprende. ¿Y qué hicieron? Ahí te quedas, vámonos. La gente no busca a Dios, solo quiere los beneficios de Dios, mas no le interesa verdaderamente desear a Dios. No le interesa buscar quién es Dios. No le interesa buscar verdaderamente la fuente de vida eterna, no la fuente de un bien material. Y eso es algo que resuena hoy cada día en muchas iglesias. Lamentablemente hoy en día muchas iglesias tienes que venir a Cristo para que tus problemas se resuelvan. ¿Estás cansado? Ven a Cristo. ¿Estás triste? Ven a Cristo. ¿Estás pobre? Ven a Cristo. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. Tú y yo tenemos que ir a Cristo porque Él es digno, no por lo que podamos recibir de Él, no por los beneficios que podamos obtener de su presencia, sino porque Él es digno que nos acerquemos a Él. Porque lo merece, no por lo que Él pueda darnos. Y esto es algo que entendió Pedro. Porque después de que esa multitud de gente abandonó a Jesús, el suceso completo está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, tú lo puedes leer con calma en tu casa, son más de 60 versículos. Jesús le dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? A Jesús no le importaba quedarse solo. A Jesús no le importaba que todo el mundo lo abandonara. Y dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. No hay otro motivo por el cual buscar a Dios. No hay otro motivo por el cual acercarnos a Dios. Sí, Dios puede sanarte. Dios puede bendecir tu casa, tu alimento, tu mesa, todo. Pero no es la razón por la cual buscamos a Dios. Porque aunque estemos pobres, sin casa, enfermos, muriendo, como sea, Dios es digno de que vayamos delante de Él. La palabra de Dios nos dice: nadie busca de mí. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie adora a Dios en espíritu y en verdad. Nadie ora a Dios con ese entendimiento. Nadie lo busca principalmente con todo su corazón, con fervor, con anhelo, con diligencia, con constancia. Nadie busca a Dios. Y es lo triste, amado. Porque hoy en día solemos agarrar a Dios de alguna forma como si se tratara de un amuleto de la suerte. Las cosas nos van mal, las cosas nos pintan de una forma triste, sombrías, oscuras, y ahí estamos buscando aparentemente a Dios, pero en realidad no lo estamos buscando. Estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Dios no es un mesero de un restaurante. Dios no está a nuestra merced para atender todas nuestras órdenes y tomar orden de ellas y traerlas calientes, preparadas, bien servidas, con buena presentación. Dios no es Santa Claus, como si le pudieras escribir cada día del año una carta pidiéndole lo que tú quieras. Si tú y yo buscamos a Dios, no debemos hacerlo para obtener un beneficio de Él, sino porque Él es digno de que lo busquemos. Él es Dios. Él tiene palabras de vida eterna. Él no solo puede sanarnos, curarnos, alimentarnos, protegernos, guardarnos, bendecirnos. Él puede transformar nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es más importante de poder recibir de Dios? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más podemos ir hoy? ¿En dónde más podríamos estar hoy? ¿A quién más podríamos recurrir hoy en día? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la fuente de agua viva, el pan de vida. Pero el hombre, como el pueblo de Israel antiguo, Jeremías decía acerca de ellos: mi pueblo tiene dos males. Se apartaron de mí, dice Jehová, fuente del agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Porque el hombre solo quiere los beneficios de Dios y se apartaron de Él, fuente del agua viva. La principal bendición que podía obtener el pueblo de Israel no la quería de Dios. Sí, el pueblo de Israel amaba a Dios cuando les daba victorias, cuando les daba la victoria en la guerra, en la batalla, pero no querían a Dios, fuente del agua viva, y se apartaron de Dios y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Buscaron saciar su hambre y su sed de un depósito que no podía saciarlos, que jamás iba a darles lo que solamente Dios podía darles. Cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Se apartaron de Él, fuente del agua viva. ¿De verdad entiendes quién es Dios? Piénsalo de esta forma.
Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú entendieras quién es Dios, tú le estarías pidiendo que te diera de beber. No cosas materiales, espirituales, amado. Y de tu interior brotarían ríos de agua viva. Esa es la razón por la cual buscar a Dios. Porque fuera de Él no hay vida alguna. Porque fuera de Él no hay nada digno que tú y yo podamos buscar. No hay nada merecedor de nuestra atención. Entonces, ahora entiende Isaías 55, 6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Pero búscalo si verdaderamente Dios te ha buscado primero a ti. Con toda justicia podemos afirmar que aquellos que buscan a Dios, que no buscan a Dios, no tienen entendimiento. Aquellos que no buscan verdaderamente a Dios no tienen entendimiento. El primer efecto, mi amado hermano, que tenemos aquí es que no hay nadie que entienda. Lo vimos, ¿no? El primer punto. No hay nadie que entienda, es el primer efecto. Y luego, esta ignorancia la comprobamos, la corroboramos inmediatamente porque no buscan a Dios. El hombre no entiende a Dios porque en primer lugar ni siquiera busca a Dios. Y vamos a terminar leyendo un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Creo que podemos entender bien que no entendemos quién es Dios, no entendemos las cosas espirituales porque no buscamos a Dios. Aún los que estamos aquí presentes hoy en día, yo sé que todos los que están aquí podrían argumentar que están buscando a Dios, pero no es cierto. No todos los que están hoy aquí sentados están buscando a Dios. Aquí está la explicación de por qué. Leamos con detenimiento Lucas 15, versículos del 1 al 10. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando las encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si algunos buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. Amén. Nadie busca a Dios, amado. Y si hoy buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. Nosotros estábamos perdidos, fugitivos, huyendo, escapando.
a Dios. No queríamos tener un encuentro personal e íntimo con Él y poder invocar su nombre, llamarlo, buscarlo. No queríamos. Estábamos perdidos, extraviados, fugitivos. No buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él fue hasta donde estábamos. Amén. Y nos trajo de vuelta. Y ahora lo buscamos. Porque Él nos buscó primero. Amado, tengo por seguro que cada oveja perdida, Dios se encargará de traerla de vuelta a redil. Amén. Porque son sus ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Y si hoy entendemos, y si hoy buscamos a Dios, es porque nos buscó. Es porque nos hizo entender lo que antes no entendíamos. Amén. De lo que antes nos burlábamos, de lo que antes despreciábamos, de lo que antes hacíamos escarnio y pensábamos que era una locura, hoy lo podemos entender. Hoy lo podemos comprender. Hoy podemos verlo con nuestros ojos. Pablo veía a los cristianos como unos fanáticos locos que trastornaban la palabra de Dios. Él no entendía, él no buscaba a Dios, pero Cristo fue a buscarlo. Y cuando lo vio, pudo entender. Y así fue conmigo y con cada uno de aquellos que son cristianos. No entendíamos. Y lo que antes era una locura, ahora podemos comprenderlo. No buscábamos a Dios. Estábamos lejos, huyendo, escapando, pecando, perdidos, extraviados, en la basura. ¿Quién quisiera haber ido hasta allá por nosotros? Pero Él fue. Y como nadie buscaba de Dios, Él nos buscó. Y porque Él nos buscó, es nuestro deber ahora buscarlo todos los días. Porque éramos esa oveja perdida. Y Él dejó a las 99 por una. Por ti, mi hermano. Que no se nos olvide nunca la depravación que hay en el hombre, que no entiende a Dios, que no busca a Dios, para que mira, cuando tú y yo entendamos las cosas espirituales y cuando tú y yo busquemos de Dios, entendamos que fue por Él y no por nuestra voluntad humana. Oremos, hermanos. Amado Padre, muchas gracias, Señor. De verdad que nuestro corazón rebosa de gratitud hoy, Señor. El hombre es perverso, Padre. El hombre es malo, Señor. El hombre no entiende lo espiritual. El hombre no entiende nada acerca de ti, Señor. El hombre no te busca, Padre. Ningún hombre en su estado natural, sin ser transformado por ti, Señor, puede buscarte. No puede el hombre buscarte por su propia voluntad, Señor. Pero gracias, Padre, porque nosotros éramos malos.
Nosotros no entendíamos. Nosotros no te buscábamos, Señor. Pero si hoy estamos aquí, es porque tú nos buscaste, Señor. Es porque tú nos hiciste entender. Jesús una vez contó una historia, una parábola. Después de esta, de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Y uno le dijo: Padre, dame mi herencia y la parte de mis bienes que me corresponde. Y lo único que hizo ese hijo ingrato fue desperdiciar todo lo que el padre le había dado. Estaba en el lodo con los cerdos después de haber perdido todo. Ese éramos nosotros, hermano. Ese hijo pródigo éramos nosotros, perdidos, extraviados. Pero el hijo pródigo volvió en sí, no por su propia voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo cuando llama un pecado. Y hoy entendemos lo que antes era una locura. Y hoy buscamos aquel del que antes huíamos. Éramos tus enemigos, Señor. Y hoy nos podemos sentar a tu mesa contigo. Gracias, Padre, por tan inmerecido sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por habernos buscado primero. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, rogándote que cada día, Señor, nos ayudes, Señor, a buscarte más y más, Señor, a anhelarte más, Señor, a estar contigo, en donde estemos, a donde vayamos, seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a poder estar pegados a la vid, porque ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy tenemos muchas necesidades, Padre. A lo mejor nos hace falta dinero, nos hace falta comida, nos hace falta una casa, nos hace falta una familia, Padre. A lo mejor nos hace falta tantas cosas, Señor. Pero no queremos nada, Señor. Solo te queremos a ti. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. Porque ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Fuera de ti, Señor, nada deseamos en esta tierra. Gracias, Padre. Síguenos bendiciendo con tu palabra, amado Dios. En tu santo nombre, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Y les extendemos muy cordialmente la invitación a que nos acompañen el próximo domingo. Daremos continuidad a lo que hoy vimos, estudiando ahora el versículo 12 de Romanos capítulo 3. Y sé que a lo mejor la conclusión de la enseñanza de hoy a lo mejor no es lo que esperábamos al leer el versículo, pero nuestro propósito es uno, amado: que puedas ver la maldad del hombre, que no hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios, pero eso siempre enfocado a un punto: que veas a Cristo. Dios te bendiga mucho. Estamos aquí para servirles. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que están a través del internet. Queda despedida de la reunión de hoy. Y bueno, feliz día del Señor a todos.